Hola a todos, te saludo Julio Cobos, este es un nuevo podcast. ¿Qué creen? Ya el presidente anunció que va por reforma para eliminar a los diputados de representación proporcional. Así es, esos que comúnmente llamamos los pluris, ¿no? Vamos a dejarnos un poco de términos alambicados, vamos a llamarles así durante todo este video, los pluris. Entonces, les cuento un poquito de qué va esta reforma. El presidente planea eliminar a los 200 diputados de representación proporcional, así como a los senadores que también llegan a la Cámara de Senadores a través de esta vía. Oigan, pero antes de continuar, permítanme agradecerles aquí a mi amigo Herbert Ferrer por permitirme grabar en su estudio. Gracias, Herbert. Y bueno, antes de analizar la viabilidad de esta reforma, creo que valdría la pena hacer un análisis en retrospectiva. Esto quiere decir hacer un recuento cronológico de los hechos y ver si vale la pena eliminarlos o no eliminar a los pluris antes de desbocarnos en vitores y en aplausos y en elogios al presidente, porque créanme que yo soy de los principales promotores de que se eliminen los diputados de representación proporcional, pero tampoco me puedo desbocar y dejarme llevar por mis pasiones. Así que antes les voy a explicar si vale la pena o no hacerlo. Primero, ¿por qué surgen los diputados de representación proporcional? Esto a consecuencia pues, de los movimientos antisistémicos y de toda esta lucha gestada en los años del partido hegemónico, del presidencialismo fuerte y los poderes metaconstitucionales. Bueno, en el año 76, el candidato en aquel entonces, José López Portillo, gana la presidencia de la República y se convierte en presidente de México. ¿Pero qué creen? Compite en una elección sin competidores, es candidato único. ¿Y esto qué nos dice? Nos habla de muchas cosas. Nos habla del agotamiento de un sistema electoral, nos habla básicamente de un sistema político caduco, autoritario. Entonces nos vemos ante la emergencia, casi urgencia, de empezar a hacer reformas de manera urgente, reformas político-electorales que nos hagan transigir de un sistema electoral no competitivo a uno que sí lo sea. Porque, ¿qué te dice esto? ¿Por qué no hubo candidatos? Precisamente porque las reglas del juego creo que no propendían a que hubiera, pues, estos elementos que dieran pues la competitividad. Así que, bueno, se busca esta reforma político-electoral de 1977 en los que se elimina la figura de diputado de partido y se inserta la figura de representación proporcional. Y este fue el primer paso que abrió la brecha hacia la gran transición hacia la democracia, sacudiéndonos desde este momento ese yugo de autoritarismo que había prevalecido durante años, gestado por el Partido Revolucionario Institucional. Y se introducen los diputados de representación proporcional porque en aquel entonces todos los 300 diputados que componían el Congreso pues eran de un solo partido, el PRI. Porque los del PAN, los del Partido Comunista y todos los partidos de izquierda que gravitaban en la órbita del sistema de partidos de aquel entonces no alcanzaban a tener representación y no alcanzaban a tenerla precisamente porque las reglas pues, no eran justas ni favorecían a que hubiera condiciones de equidad, de igualdad, y entonces pues, no era una competencia equitativa y por lo tanto pues, no podían acceder al poder. Y a alguien se le ocurrió, a muchos se les ocurrió, que había que reformar los medios de acceso al poder y de cómo éste se distribuía. Y por tanto, el primer paso era introducir el sistema de representación proporcional, quedando así pues, un sistema electoral mixto. Esto es la mayoría relativa, que es la que todos conocemos, que el que más votos tenga es el que gana, ¿no? Es cuando nosotros vamos a las urnas, votamos y se acabó. Y el sistema de representación proporcional. ¿Cuál era la finalidad? ¿No? Ya sabemos que pues, era imposible llegar por la vía de los votos porque no existían las condiciones. Imagínense que la Secretaría de Gobernación
era quien organizaba los comicios electorales en aquel entonces. A lo mejor mucha gente no está familiarizada con esto. Si naciste por ahí del año 90 o 2000, a lo mejor no tengas idea de lo que te estoy hablando. Imagínate que Miguel Ángel Osorio Chong hubiera organizado las elecciones. No había Instituto Federal Electoral en aquel entonces, ni INE, que luego, ya en años recientes se vuelve eso. Instituto Nacional Electoral, un órgano que promueve y vigila y controla las elecciones, un órgano ciudadano. Imagínense, si las elecciones eran organizadas por la Secretaría de Gobernación, que es una secretaría supeditada a los ordenamientos del Ejecutivo, pues, ¿qué probabilidades había que un partido distinto o disímil al hegemónico llegara al poder? Pues eran nulas, eran escasas las posibilidades. Entonces, introducir la vía de la representación proporcional abre la posibilidad de que estos lleguen al poder y de conformar un Congreso más plural. Ya llegan, pues, a partir de esta reforma, pues 100 diputados, porque, ojo, antes no eran 200, eran solamente 100 diputados de representación proporcional, 100 pluris, todavía no eran 200. Ya luego con otra reforma, más adelante, unos añitos después, se introducen otros 100 adicionales y gracias a esto se pudo ir fraguando, pues, esta llamada transición hacia la democracia y digamos que la composición del poder legislativo se fue volviendo más equilibrada y entonces nuestro presidencialismo, nuestra república democrática, pues fue dando paso a aquel sistema de pesos y contrapesos en los que el legislativo ya no era un brazo articulado del ejecutivo, ya no era un poder legislativo supeditado y sumiso a las órdenes del señor presidente. Ya el Ejecutivo dejó de ser este presidente de los poderes metaconstitucionales a ser un presidente, pues ahora sí, que acatara los ordenamientos constitucionales. Pero fue gracias a esto. Entonces, de entrada, los pluris no eran tan malos, ¿eh? No eran tan malos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se volvieron tan odiados, tan despreciados, tan desdeñados por la ciudadanía, incluyéndome a mí? Porque creo que los partidos ayudaron a que esto ocurriera. Empezaron a degenerar la figura de representación proporcional. ¿Cómo lo hicieron? Delegando estas curules a personas o a líderes de estas organizaciones políticas que no tienen la obligación de salir a pedir el voto de los ciudadanos. Y lo peor de todo, que se vició. Para muestra de ello, casos como el del Niño Verde, que terminaba su periodo como diputado y se iba como senador. Terminaba como senador y regresaba a la Cámara de Diputados. Y así estuvo no sé cuántos años. También abrió la posibilidad de que figuras que no tenían un ápice de conocimiento en lo relativo, pues, a la legislación y a la formulación de leyes, como Carmen Salinas, pues llegaran al Congreso. Y creo que por eso son tan desdeñados. Son tan desdeñados porque precisamente implican, pues, un gasto, pues, millonario. Un gasto público que podría estar quizás invertido de mejor manera y no en estos diputados que no le rinden cuentas a nadie, porque nadie los elige. Entonces no sienten la obligación de rendirle cuentas a los electores. Creo que, bueno, ya en estas elecciones a mí me tocó ver algunos diputados que aspiraban, bueno, no diputados en ese entonces, pero pues, personas que estaban en las listas de representación proporcional que decían, bueno, si salgo electo, por lo menos ahí andaban haciendo talacha para decir que pues al menos hicieron algo, ¿no? No se lo ganaron por vía del sufragio, no de manera directa, sino indirectamente. Entonces, por esto es que es tan odiada la figura de representación proporcional. Creo que quizás la reforma político-electoral que propone el presidente, pues sí, tendría el apoyo de quizás una mayoría incuestionable de los ciudadanos mexicanos, pero creo que debería estar orientada hacia otros fines. Yo creo que lo que tendríamos que hacer, más que eliminar la figura de representación proporcional, sería cambiar los mecanismos de asignación
de los curules o escaños de representación proporcional. En lugar de dárselos a los dirigentes de las clases políticas, pues dárselos a esos grupos minoritarios que han sido muy vulnerados, que sus derechos han sido atropellados y que necesitan ser escuchados en ese Congreso. Para prueba de ello, los grupos indígenas. No me voy a ir muy lejos. Los grupos LGBTIQ+. Esos son, por poner un ejemplo. A lo mejor puedan surgir más, a lo mejor tú aquí en los comentarios me puedas decir, oye Julio, ¿por qué no se los das, no sé, a XY grupo, a los maestros, a los colectivos, no sé, a un grupo más ciudadano? Creo que a eso debería estar orientada la reforma político-electoral. O quizás abrir la posibilidad de listas abiertas. Imagínense que los diputados de representación proporcional entran a través de listas que publican los partidos políticos divididas en 5 circunscripciones plurinominales. Estas listas tienen un orden. Imagínate que pudiéramos incidir en ese orden. Y en lugar de que en primera instancia esté el hijo de XY político, acabar con estos nepotismos y poner quizás a gente que venga de la academia y que le pueda aportar más a este país y que no se vaya a ir a dormir al Congreso, porque no estamos para eso. No les pagamos un chingo de dinero para que se vayan a dormir. Y bueno, esto es básicamente lo que estará en juego en lo que resta del próximo mandato presidencial. Ya yo te acabo de comentar cuáles son los pros, cuáles son los contras de la figura de representación proporcional. Me parece, como me dijo alguna vez una amiga, son un mal necesario, pero al fin y al cabo son necesarios porque son una institución indispensable para la democracia en este país. Mientras no se terminen de consolidar y de mejorar la calidad de nuestra democracia, creo que no podemos pensar en deslindarnos de la figura de representación proporcional. Ya sé, yo sería el primero en decir, ya elimínenlos a todos. Bola de parásitos. Yo sé. Pero creo que en este momento todavía no podemos prescindir de ellos. Así que desde aquí yo les digo, aguante pueblo, aguante. Pronto vendrán cosas mejores. Les mando un fuerte abrazo y me despido agradeciéndote por haber escuchado este